rápidamente con nuestro tercer invitado, el doctor Alejandro Rodas, docente universitario de Derecho Constitucional y Electoral. Vamos a hablar sobre los Pandora Papers y le vamos a preguntar qué se oculta detrás de las empresas offshore. ¿Cómo está, doctor Alejandro Rodas? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. No podemos dejar de seguir hablando sobre este tema que, bueno, va a ser por lo menos durante todo este mes y tal vez los meses que se vienen, noticia. Tal vez para unos no, pero para nosotros sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes. Muy preocupado en realidad por todo lo que está ocurriendo en el Ecuador, donde los medios de comunicación tienen esa tarea de responsabilidad y sobre todo de informar, pero vemos, y coincido con el economista Arauz, y vemos que ocurre todo lo contrario. Si no fuese por lo que está ocurriendo gracias a 600 periodistas en el mundo, muy posiblemente el presidente de la República ni siquiera fuese tocado, pero lo grave es que aquí en el Ecuador no diga nadie nada. Y jurídica, políticamente, el desgaste de este señor es totalmente evidente, tanto más que su discurso de impolutez sobre la práctica de la realidad es totalmente inconsistente. Con esa primera apreciación yo les agradezco nuevamente por la invitación y bueno, conversamos lo que hay que conversar. Con una cuestión que también planteo a las personas que nos están mirando. Todas las entidades del Estado secuestradas gracias al Trujillato, Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, subrogante del subrogante, designado posible delincuente, y finalmente una justicia totalmente selectiva, persecutora y corrupta, con esos supuestos investigadores que más son extorsionadores. Yo creo que en esa dinámica es que deberíamos nosotros conversar qué es lo que tenemos y entender también cómo ha ido haciendo un puente, abriendo brechas, el señor Lasso, para tener una estructura del Estado que lo proteja, que lo blinde. Mire usted, el Procurador General del Estado, por poco en estas semanas ya va a ser llamado a un juicio político, entiendo. El Contralor General del Estado, antes de que el escándalo ocurriese, y eso yo le he preguntado varias veces en las redes sociales, ¿dónde está la Contraloría General del Estado para poder dilucidar y además hacer exámenes especiales sobre la base de estas declaraciones juramentadas en las cuales dicen los políticos que no tienen cuentas offshore? Todo este entramado debe ser no investigado, pero sí debe ser informado a la ciudadanía en el contexto de la gran preocupación que tenemos los ecuatorianos. Doctor, efectivamente tenemos una gran preocupación y bueno, la investigación está dada y es una investigación que viene desde hace mucho tiempo atrás, no es de ahora, no es una persecución política como lo quieren llamar o como quieren manchar el nombre de pronto de algún personaje público. La investigación está, ingresa acá. Pero en ese proceso de validación de información que tienen que hacer las autoridades del Ecuador, tenemos un vacío. Y ese vacío es la negligencia, la falta de transparencia, la falta de honestidad, basada efectivamente por lo que usted ha dicho, pues no, esa brecha y ese entramado de cosas negativas que se formó hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo hacemos para transparentar eso? ¿Qué es lo que le toca al Ecuador? ¿Cómo tiene que actuar la Asamblea, que tiene un papel súper importante en este momento? Contraloría, el Tribunal Electoral, la Fiscalía. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir en función de que sea transparente? Lo puedo decir desde una perspectiva bastante individual y caería en el egoísmo y quizás en el error de mis aspiraciones, en el sentido de que la ciudadanía, el control social, la participación ciudadana sean escuchados en una clara y diáfana expectativa con los distintos poderes del Estado. Pero aquello es muy singular, quizás un poco subjetivo. Que se vayan todos a la casa, que venga la muerte cruzada y que el señor Lasso vea si tiene ese capital político para definitivamente ver si lo de las vacunaciones, obligación del Estado, obligación de quien detente el poder, esa vanidad de hacernos creer o querernos hacer creer de que nos han hecho un favor, debe ser mancillado de manera lapidaria en las urnas. Yo creo, si usted me pregunta cómo cambiar esto, vamos a una muerte cruzada y veamos quién es quién. Y es un desafío al poder que tiene CNE, Tribunal Contencioso Electoral, Contraloría General del Estado y demás entidades del Estado ecuatoriano.
La segunda cosa, yo creo que es fundamental, esas cajas de resonancia, llamados periodistas de investigación, y uno que otro constitucionalista que más bien tergiversan la norma, nos confunden con sus argumentos y finalmente tienen el micrófono abierto en los famosos canales masivos. Eso también hay que tener mucho cuidado porque hay una confusión y un sesgo totalmente claro. Villavicencio, Quintana, Ollarte son cajas de resonancia del poder y definitivamente confunden, persuaden, no positivamente, sino de manera negativa y nos hacen creer que lo que ellos señalan es la verdad. Son verdades puntuales, seguramente, porque quienes estudiamos derecho, quienes conocemos la realidad socioeconómica, política del Ecuador, sabemos muy bien que hay una crisis de gobernabilidad en cuanto al manejo de la seguridad, por ejemplo, de la salud y sobre todo las fuentes de empleo que no son inexistentes y tan precarias, a propósito incluso de esa ley deshumana que este señor mandó al Parlamento y que obviamente no ha dado paso, ¿no? Doctor, pero efectivamente el tema del desempleo, la crisis carcelaria, el tema de salud, el tema del subsidio a la gasolina, son temas que en este momento se pueden tornar como una cortina de humo para no seguir en firme en este proceso de investigación. Y ese es el temor que se tiene dentro de la ciudadanía que comprende la realidad por la que está pasando el Ecuador y la situación en que se encuentra el presidente. Del Ecuador de hoy, la realidad del gobierno del señor Guillermo Lasso en cuanto al manejo de la cosa pública es una gestión de continuidad a la mediocridad del señor Moreno. Este gobierno es un puente abierto por el propio Moreno para que las cosas normales, como yo señalaba, la vacunación, que es una obligación del Estado, del jefe de gobierno, le veamos como que un favor y por poco le digamos Dios le pague, gracias por acordarse de nosotros. Esa obligación groseramente manipulada ha dejado en evidencia que es un gobierno totalmente frágil, con poca legitimidad, con ilegitimidad totalmente abierta, en el sentido de que un presidente de la República esté en los grandes diarios del mundo hablando a propósito de las famosas cuentas offshore. Aquí debe haber un juicio político, aquí debe haber una ulterior destitución por el mal manejo de este gobernante que al final del día es la continuidad del morenismo y van a ver ya no en las camas UCI, sino en las calles, en las cárceles, gente que no tiene empleo, gente que no puede acceder a una fuente de trabajo digna, donde trabaje 8 horas, no 4 o 2, lo que les interesa a los empresarios. Entonces, cuando no tienes un sentido de pertenencia, cuando no sabes la realidad sociopolítica, mucho menos cuando tienes un estado tan antijurídico, es evidente que van a haber definitivamente muchos problemas. Y es lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador. Vemos una Asamblea Nacional que posiblemente lleve a juicio político luego de investigar. Quieren deslegitimar a esta comisión porque el señor Villavicencio se ha resentido, ha quedado fuera. Este tipo de cosas absurdas y totalmente preocupantes, yo pienso que en un punto dado lo único que hacen es crear mayor conflictividad y sobre todo deslegitimidad de todas las funciones del Estado que son parte de este problema. Doctor Rodas, desde el punto de vista legal, todo lo que estamos viendo dentro de este escándalo de los Pandora Papers, ¿qué pasa si el presidente de la República en realidad se le encuentra cierta ilegalidad en el proceso de transferencias de acciones o ventas de estas empresas que ha mantenido en paraísos fiscales? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se le puede venir al presidente de la República? Mire, yo le voy a hablar desde el punto de vista de control estatal, que es lo que conozco. La Contraloría General del Estado debe aperturar inmediatamente a su declaración patrimonial, sobre todo al tema de la cláusula que hace referencia a no tener cuentas offshore. Y una persona que dice algo públicamente, mediante un instrumento público, que es falso, eso totalmente debe ser sancionado y la ley así lo determina. El perjurio es un delito que debe tener una sanción, está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Y por otro lado, la malversación de fondos, o por otro lado también,
el tema de mentirle al Estado en cuanto a la evasión tributaria, también son delitos que deben ser sancionados oportunamente. Pero el fundamental desde la perspectiva del control estatal, el perjurio, es decir algo que al final no es tal. El hecho de tener habilidad en cambiar a Dakota del Sur, si no estoy mal, donde abiertamente están offshore, legalizados y permitidos, eso no quiere decir de que no existe una responsabilidad política. Decía el economista Arauz inclusive, trasladar a una suerte de testaferrismo a los nombres de los hijos, los bienes que son propios de él. Porque aquí hay una gran pregunta. Yo me deshago de paraísos fiscales, yo dejo de tener cuentas offshore, pero lógicamente debo tener un cambio monetario, económico, a través de bienes, muebles o inmuebles, y que nosotros nos preocupamos dónde están esos cambios. De tal suerte que yo creo que aquí lo importante es tener claridad de cuáles son los delitos y cuáles serían las responsabilidades ulteriores del señor Lasso, y entre ellas el perjurio debe ser sancionado penalmente. Correcto. En realidad todo esto que estamos viendo y que el presidente de la República está involucrado en estos escándalos, cuando él llama a los ecuatorianos que paguemos impuestos y llama a los inversionistas extranjeros que vengan a invertir al país, pero sin embargo, esto que sale a la luz en este momento y que es un escándalo internacional que acá los medios de comunicación le han parado poca bola, los medios tradicionales, aunque los medios digitales como nosotros sí estamos tomando en serio este asunto, tanto así que le hemos prestado la atención que necesita este tema. Aunque nos puedan decir lo que sea los otros medios, pero nosotros estamos en nuestra línea, que es esta, tratar de informar lo que está pasando en el país y el mundo. Entonces, todas estas cosas, doctor Rodas, del presidente de la República que se encuentra involucrado en actos de cierta ilegalidad con sus empresas offshore, ¿con qué calidad puede un presidente de la República pedirle inversión extranjera a un país cuando el propio presidente de la República tiene sus recursos afuera? ¿Cómo puede generar empleo si ha sacado toda su fortuna fuera del país? El padre alcohólico no le puede decir al hijo que no beba, justamente porque no le da la calidad moral para poder corregir un determinado vicio. Yo creo que en esa perspectiva es la que estamos hoy por hoy. El Ecuador entero tiene la claridad del tipo de presidente. Muchos estarán arrepentidos en haberle dado el voto al señor Lasso, y creo que definitivamente las propuestas de campaña han sido incumplidas hasta el sol de hoy. Pueden decir que hay muy poco tiempo, pero este gobierno tiene la continuidad del anterior. Y en concreto yo pienso que el señor Lasso le ha dado mucho que desear a la opinión pública, pero sobre todo ha seguido vulnerando los derechos ciudadanos de las grandes mayorías de este país. Sobre todo en una polarización sistemática que vivimos, donde pensar diferente al poder es ser correísta, es ser morenista, es ser rodista o yundista en determinado momento, como me han señalado a mí. Pero yo creo que las personas que peleamos principios, no sujetos, tenemos la claridad de lo que debe ocurrir, y posiblemente la invitación a quienes nos escuchan, no posiblemente para que sea una cuestión que quede en el limbo, sino que definitivamente la posibilidad que tiene que abrir la Asamblea Nacional, la Comisión, de investigar con rigurosidad, con tecnicismo, todo aquello que se le está señalando, denunciando al señor Lasso. Y por otro lado, como contraparte, parece ser que el señor Lasso está pensando en una muerte cruzada, que así sea. Aquí lo grave y aquí lo preocupante es ese desvío de fondos para consultas populares, como se tiene presupuestado dentro del presupuesto que se debe aprobar o que ya se debió aprobar, en cuanto al manejo propagandístico del Consejo Nacional Electoral. No sabemos qué mismo van a hacer, pero definitivamente tenemos una estructura del Estado totalmente despreocupado de las grandes conflictividades de este país. Doctor, ¿usted no cree que el Consejo Nacional Electoral también podría tener parte de culpa de todo lo que está pasando en este momento, de este escándalo? Porque ellos, recuerdo yo cuando se dio el proceso de inscripciones de candidaturas, a todos los candidatos les pedían todos los documentos habidos y por haber. Entonces nosotros veíamos que era una rigurosidad para ciertos candidatos, pero resulta que ha sido para un grupo de candidatos nada más, para otros no.
¿Fue permisible el Consejo Nacional Electoral o no tiene nada que ver el Consejo Nacional Electoral aquí? E incluso el tribunal, el contencioso electoral. Tiene mucho que ver, son una función del Estado, la función electoral, el Consejo Nacional Electoral, que tiene una unidad, una dirección de control político, y de igual manera el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene la tarea de crear jurisprudencia en la materia. Entonces, aquí sí existe responsabilidad ulterior, pero fundamentalmente del Estado ecuatoriano, de querernos ver la cara de bobos. Finalmente no lo somos, y aquí el reclamo legítimo desde la ciudadanía, ejerciendo control social, haciendo énfasis en la participación ciudadana, los artículos 95 y 204 de la Constitución, no deben ser cantos de sirena, pues nosotros nos hemos tomado en serio esa lucha. ¿Quién más que ustedes de saberlo que es así? Hace 2 años, desde las redes sociales, desde nuestras cuentas, el haber creado un frente de perjudicados por la Contraloría de Pablo Celi, y entre otras cosas, nos da el aval y nos da la legitimidad para poder decir cosas como estas. El señor Lazo no puede perjurar, no puede mentirle al Estado, y no puede el Consejo Electoral, la Contraloría, quedarse de manos cruzadas. Creo que el mensaje ha sido claro, y definitivamente lo que nosotros buscamos como ciudadanos va a ser siempre que las mayorías estén por encima de esas minorías, que la democracia no sea un discurso, que la participación, que el control social sean evidentes, y fundamentalmente que el periodismo serio, como ustedes lo vienen haciendo, sea puesto en evidencia cada vez más. La vocería de la ciudadanía, muchos medios callan y que protegen más bien a mafias que están en el Ecuador. La Comisión de Garantías Constitucionales es la encargada de fiscalizar al presidente de la República y tiene ya menos de un mes, si no me equivoco, cerca de 25 días para entregar el informe final. Luego de ese informe que él presenta a esta comisión, este informe pasa al Pleno, y el Pleno será el que va a decidir si es que, en caso de que encuentren cierta irregularidad en este proceso, se destituye al presidente de la República. Primero habrá que ver cuáles son las causales que se le están imputando al presidente de la República. Habrá que mirar si cuentan con una mayoría como para censurarlo según los mandatos legales y constitucionales. Yo creo que todavía hay mucha tela por cortar. Podemos hacer un análisis un poco más objetivo en el camino en relación a todo el avance de lo que va ocurriendo dentro de esta comisión, que de por sí me parece es una expectativa de la ciudadanía que se transparente lo que ocultó el presidente o lo que nosotros no hemos sabido oportunamente, para que a través del poder parlamentario, la función legislativa, tengamos mayor claridad de lo que necesita el país, un baño de verdad, un baño de transparencia, sobre todo que la información no sea sesgada. La gran problemática gira en torno a los desvíos de los medios de comunicación masivo en cuanto a esta problemática. Prefieren contarnos que el Ecuador ha ganado 3-0 a decirnos una realidad en cuanto a la necesidad que valga decirlo así, que tenemos todos los ecuatorianos, la clase política, los sectores populares, pero fundamentalmente, insisto, los medios de comunicación están opacando su rol, ya no ahora, los últimos años, y ahora sí comprendo en primera persona que este sesgo es un sesgo de protección a las grandes corporaciones del país, a los grupos económicos y sobre todo a una clase política tradicional que en los últimos 40 años ha hecho lo que le ha venido en gana a este país. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Qué va a pasar con la comisión de fiscalización en la cual es presidente Fernando Villavicencio? Él ha dicho que va a investigar también por su cuenta. Tal vez ese informe que él tenga o presente no va a tomarlo en cuenta la Asamblea, o tendrá que tomarlo en cuenta. No, pues no tiene ningún tipo de legalidad. Este señor vive de la interferencia, de la extorsión, que realmente desacreditan al ser humano como actor dentro de una sociedad. No podemos permitir, y eso es lo grave, porque permitimos que se abroguen funciones. La comisión tiene un mandato específico, tiene una atribución, tiene derechos y demás. Este señor quiere estar metido en todo, pero ¿qué es lo malo? Que de manera perversa y totalmente desconocido él de lo que implica el hacer como servidor público, pero fundamentalmente él como legislador, ese es el arte de él, ¿no? La confusión y sobre todo el sesgo mediático, porque
ventajosamente para él cuenta con los micrófonos abiertos, como ya lo dije antes, como una caja de resonancia del poder. Entonces, ni esa comisión que él dirige tiene vela en el entierro del tema de los offshore que están investigando, ni tampoco legal y constitucionalmente él tiene que hacer, porque existiría un paralelismo y podemos coincidir. No llevaría a buen puerto, porque este señor ya tiene su inclinación, su afinidad para con el presidente de la República. ¿Cómo tomar las declaraciones que dio Villavicencio la semana pasada, o lo hizo a través de su cuenta de Twitter, que se le abría una investigación al ex candidato Andrés Arauz por el tema del gasto de campaña electoral? Mire, yo pienso que este señor es el portavoz del odio y de la vendetta, de las frustraciones, inclusive de las torpezas propias de la gente ambiciosa. Yo no le prestaría mayor atención, porque todo es un escándalo. El señor vende escándalo, violencia, y definitivamente no hay que hacer el juego a aquello. La propuesta, la crítica y fundamentalmente la unidad, yo creo que en este momento difícil va a ser trascendental. Nosotros creemos en este momento, los ciudadanos, clase media del país, que hay problemas muchos más transversales: la falta de empleo, la inseguridad, la poca abastecimiento, el poco abastecimiento de medicinas en los distintos. Bueno, creo que se nos fue un poquito el audio al final. ¿Aló? De lo que ahí estamos nuevamente, doctor. Doctor, Okay, bueno, finalmente. Les decía para finalizar que aquí lo importante es comprender los grandes problemas estructurales que está viviendo el país: la falta de dotación de medicamentos y, ¿por qué no, de médicos, ahora con un pronunciamiento burdo de la Corte Constitucional? También la falta de seguridad, la falta de empleo y la falta de educación, a las cuales nuestros hijos ahora muy complicadamente podrán ingresar. Entonces yo creo que los temas estructurales nos están tocando, y el señor Villavicencio seguirá haciéndole el juego al poder, como siempre lo ha venido haciendo. Doctor, una pregunta que le tengo yo para finalizar. ¿Me confirma si me escucha, mi querido Jorge? ¿Me está escuchando? Sí, me está escuchando. A ver, hablábamos de una muerte cruzada, pero tenemos una asamblea dividida, una asamblea desprestigiada, un presidente desprestigiado. ¿Qué futuro le espera al país? Ni siquiera tenemos líderes políticos que realmente pensemos en estos momentos como se encuentra el país, que puedan o que quieran asumir esta responsabilidad tan grande. O sea, tenemos un país naufragando a la deriva, sin nadie que agarre ese timón de manera clara, frontal y honesta. Entonces, ¿qué le espera al Ecuador? Al país le espera una oxigenación de la clase política. Yo no creo que estemos tan mal. Por ejemplo, el asunto de Andrés Arauz, volver a dar un tema que él conoce, él lo ha dicho. Quien habla, una persona que conoce bastante del control estatal. ¿A dónde quiero llegar? No podemos caer en ese pesimismo de que vamos en un barco a la deriva, porque precisamente somos nosotros los responsables de nuestro país desde cualquier tribuna. Ustedes desde el periodismo serio, informando adecuadamente; nosotros ejerciendo control social, asesorando legalmente como corresponde, haciendo academia, entre otras cosas. El país no va a la deriva. El país debe ir a una oxigenización de la clase política, y definitivamente creo que eso lo vamos a ver en el mediano y largo plazo, porque no podemos permitir que estos cavernícolas que se han hecho del país, los que han asaltado el metro de Quito, los que han asaltado el aeropuerto de Quito y han asaltado el país, nosotros sigamos viendo con esa pasividad muy propia del ecuatoriano. La invitación siempre va a ser eso: seamos irreverentes con responsabilidad, hagamos las cosas bien y demos el ejemplo, porque detrás de nosotros hay familias, hay hijos y demás. Ese ejemplo deben de ponerlo los políticos, no como lo que justamente en este momento está pasando en el país. Porque nosotros tenemos a muchos compatriotas que han salido del país desde la época del feriado bancario, recuerdo yo, y mucho antes. Esos compatriotas, doctor, lo que se ganan lo invierten acá en el país. Lo que ellos tal vez pueden ahorrar durante toda su vida, mandan a sus familiares para que compren sus casitas o inviertan en un negocio. Pero sin embargo, los políticos que ahora están manejando el país
La fortuna que han hecho en el país la han sacado afuera para no pagar impuestos. Esto es lamentable que en este país esté ocurriendo esta situación, cuando el presidente de la República invita o convoca o exige a los ecuatorianos que paguemos impuestos y está pidiendo a los inversionistas que vengan a invertir al país, pero sin embargo sus recursos están afuera. ¿Qué ejemplo tenemos? Mire, aquí hay una cosa que la pongo desde el ejemplo, desde la vivencia. Yo soy de los ecuatorianos que recorre el país, ahora mismo me encuentro en la provincia de Manabí. Muchos de las élites, de estos grupos sociales que desmerecen al país, se van de vacaciones a otros lugares. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros debemos consumir lo nuestro, nosotros debemos conocer nuestro país, solo conociendo inclusive al enemigo, no lo digo yo, lo dice Sun Tzu en El arte de la guerra. Podemos hacer propuestas que puedan ganar al tirano, y el tirano no necesariamente es el señor Lazo, sino detrás de él una burbuja de poder. Creo que lo importante es tener el rostro limpio para hacer una actividad, yo diría social, un activismo social en este momento. Más adelante pensaremos si entramos al tema político, creo que ya lo podemos hacer sin ningún problema, y fundamentalmente decirle al país entero de que no vean con pasividad estos problemas, porque tenemos no solo familia, sino tenemos mucho que organizar, que dar para que las cuestiones estructurales, los grandes problemas sean manejados desde una perspectiva distinta. Ojalá este país del caos, de la tragedia, de la polarización deje de ser y tratemos de aunar esfuerzos todos. Ahí hay un problema, por ejemplo, yo noto esto, la izquierda utópica, la izquierda soñadora, la izquierda progresista y demás, es muy dividida y tiene intereses medianamente individuales. Ese es un gran problema, mientras que la derecha es totalmente estructurada y organizada. Habrá que pensar inclusive en las cosas positivas que nos dejan esas ideologías que al final del día se protegen y se cuidan entre sí. Eso también hay que mirarlo, el sistema de partidos políticos, la crítica al caudillismo, la crítica a los partidos de alquiler, que justamente el señor Villavicencio proviene de aquello. Él no ganó elecciones y el país lo sabe. Aquí hubo un acuerdo con el poder para que este señor entre y sobre todo para que lave el dinero mal habido que lo ha hecho a punta de extorsión. Doctor, Bueno, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Así es. Muchísimas gracias, doctor, y esperemos esperemos que el país tenga y crea y confíe en nuevos líderes que no vienen pues de los mismos caudillos, ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, sino de gente que priorice al país, que sea humanista, que mire desde otra perspectiva, aportando los lados importantes de cada uno de estos pensamientos e ideales. Muchas gracias a ustedes y siempre mi gratitud, mi respeto a ese periodismo que ustedes bien lo hacen y que dan ejemplo a la sociedad y a la ciudadanía en general de cómo se debe cumplir un rol de comunicación. Muchas gracias y excelente Doctor, día. ahora que está por Manaví, ¿se viene a Guayas también? Si es que viene a Guayas lo esperamos porque hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Carla. Muchas gracias, un saludo Carlita y bendiciones en su cumpleaños. Amén, gracias.